Alfarius, la cabeza a la hidra, por Mike Brooks. Parte 2. Legión Fantasma. Capítulo 7. En las sombras. Avanzábamos, abrazándonos a las paredes y las esquinas, confiando en las placas camaleónicas de nuestras armaduras, para protegernos las miradas vigilantes, mientras la ciudad ardía a nuestro alrededor. Las fuerzas armadas de Trula tenían preferencia por las armas de energía de alta potencia, que eran devastadoras cuando impactaban, pero también tenían una tendencia a provocar incendios cuando fallaban. Varios de mis hermanos como Ferrus, Mortarion, Perturabo, incluso Ross, habrían tomado la fuerza del enemigo como un desafío, y la habrían enfrentado de frente. Varios de mis hermanos son estúpidos. Un enemigo que no dispara no es una amenaza. Un enemigo que dispara a ciegas es una amenaza tanto para su propio bando como para el tuyo. Un enemigo cuyo disparos se pueden guiar es una ventaja. Habíamos mostrado Trulla de cerca antes de involucrarnos, incluso antes de que hubieran oído hablar del Imperio, buscando comprender no solo la fuerza de sus armas, sino también su cultura. Tal proceso tomó tiempo, por supuesto, pero esa es la razón por la que había comenzado a enviar a mis agentes humanos por todas las partes de la galaxia, tan pronto como mi padre lanzó la Gran Cruzada, infiltrándolos en todas las sociedades previas al acatamiento. Él quería llevar su luz dorada a la humanidad y verla acudir a sus estándares. Yo estaba planeando una alternativa. No lo sabía, no necesitaba saberlo. Muchos de mis agentes no cumplieron con su propósito original, es cierto. Algunos murieron, otros fueron enviados a planetas y sistemas a los que mi legión nunca se acercó, aunque incluso allí todavía tenían un papel que desempeñar. ¿Quién puede decir cuántos sucesos fortuitos, cuántos pasos en falso del enemigo, cuántas rendiciones abruptas a mis hermanos fueron provocadas por las acciones de mi red? Y por supuesto, una vez en su lugar, la utilidad de mis agentes no se agotaba. Podía tirar de los hilos en muchos lugares, si surgiera la necesidad. Algunos fueron hipnocondicionados, otros tenían una lealtad profunda y acérrima. Todos eran activos útiles y sin embargo desechables a la vez. Sin embargo, los mayores éxitos de mis agentes se produjeron cuando yo mismo estaba en el escenario de la guerra y podía utilizar sus ubicaciones con mayor efecto posible. Por ejemplo, tener todas las unidades armadas transmitiendo continuamente un código de identificación para identificarlas y ubicarlas desde el mando central es una idea maravillosa en teoría. En la práctica, un enemigo podría entrar y anular el código en aproximadamente la mitad de las unidades, reemplazándolo con el eslogan de un levantamiento vicioso que ocurrió unos 50 años antes y que casi destrozó esa sociedad. Eso podría llevar a que mucha gente se enfadara y que hacer uso de las armas sin dudar, especialmente cuando ha habido sabotajes notables de lugares culturales prominentes e importantes en las últimas semanas. De repente, el enemigo se revela y lleva tu rostro. Surge una memoria cultural medio enterrada, y el estado de alerta elevado se desintegra en una guerra civil abrupta y sangrienta. Los leales disparan contra quienes difunden consignas subversivas. Los supuestos subversivos, incapaces de apagar sus equipos y debido a las tensiones recientes y al no haber tenido suficiente tiempo para explicarse, responden a los disparos y los ataques en aras de la autopreservación. ¿Cómo podría ser esto obra de alguien externo? ¿Cómo conocerían su historia pasada? Además, habrían tenido como objetivo instalaciones militares, depósitos de municiones y relé de comunicaciones, no monumentos a los seres caídos o a las estatuas de los primeros fundadores. En realidad, apuntamos a todas sus ubicaciones. Simplemente no atacamos hasta que los trulanos ya estaban medio destrozados unos a otros, y tan decididos a purgar a los suyos que no buscaban nada más. Cuando el enemigo aparentemente está gritando para anunciar su presencia, el silencio solo se ve como una pequeña amenaza, hasta que es demasiado tarde. La preparación se había realizado durante años. Nuestra acción hostil encubierta había comenzado hace 5 semanas terrestres. En términos de acción militar directa, habíamos estado en el campo de batalla durante unas horas, y para ese momento la mayor parte del planeta ya era nuestro, para que lo tomáramos.
Ahora la capital estaba en llamas, y el denso humo llenaba el aire junto con el chisporroteo de las armas de energía y las explosiones cuando las líneas de combustible detonaron. O otra nave de combate o de transporte de tropas fue derribada desde el cielo por un bando o por el otro. La población en general estaba acobardada por el pánico. Las fuerzas de seguridad estaban en guerra consigo mismas, y nadie prestaba mucha atención a las 6 figuras en armadura Mark IV que avanzaban en una intersección de calles principales a través de las sombras de la noche. Los equivalentes de luminarias locales que colgaban de los edificios se habían apagado. Uno de mis equipos había detonado explosivos en el subrelé local hace 7 minutos. Tenía a 4 cazacabezas conmigo: Eitan, Dercius, Yahtena e Himnor, y un miembro del Librarium, el bibliotecario Akil Gukul. Yo estaba interpretando el papel de primer cazacabezas, e iba vestido como mis compañeros de una armadura de la Legión, imbuida de camaleonia. No estábamos aquí para traer noticias del Imperio, ya que el Trula sería demasiado orgullosa para aceptarlo. Estábamos aquí para destripar esta sociedad y dejarla tambaleante, probablemente desesperada por un liderazgo fuerte, e incluso si no, ciertamente demasiado desorganizada para oponer más que una resistencia simbólica. Los puños imperiales estarían aquí dentro de 6 meses. Si mis cálculos eran precisos con respecto a cuánto tiempo le tomaría a su flota expedicionaria más cercana terminar su actual campaña de acatamiento para luego pasar a este y el siguiente sistema según la lógica. Me pregunté brevemente si Rogal sospecharía de la mano de otro. Lo dudaba. Mi 20ª legión aún no era conocida abiertamente por sus hermanos astartes. No teníamos heráldica, o colores registrados, organigramas o incluso un nombre, por lo que la gran mayoría sabía, incluso aquellos que tenían conocimiento sobre el proyecto Astartes. La 20ª legión aún no había avanzado hasta la asimilación total, mucho menos estaba lista para tener presencia en el campo de batalla. Éramos una legión fantasma, la espada secreta del emperador. Las legiones astartes eran los grandes campeones del imperio, nobles guerreros que cabalgaban por los campos de batalla empuñando poderosas armas y logrando que los mundos se sometieran a través de la fuerza de las armas y el brillante faro de la verdad imperial. Al menos si escuchabas a Dor, Hilliman y Fulgrim. En esta visión no había lugar para asesinos, saboteadores, tácticas que atacaban tanto la psicología del enemigo como su presencia física. Ellos conocían una forma de guerra y eran muy buenos en eso, pero de sus éxitos les habían cegado los ojos. Estado el objetivo, exigí. Acercándose, respondió Gokul. No estaba usando un Auspex, pero no dudé de él. Otras legiones podrían evitar el uso de poderes psíquicos, pero yo no veía ninguna razón para no adoptarlos. Vale la pena usar cualquier herramienta, siempre que el portador mantenga el enfoque y el control, y Gokul era uno de los mejores. ¿Origen? Pregunté. 3 vehículos, respondió Gokul con la voz un poco tensa por el esfuerzo. Habiéndolo visto realizar tareas similares con la cabeza descubierta, sabía que debajo de su casco sus ojos se moverían visiblemente detrás de los párpados cerrados. Son vehículos terrestres. ¿Cómo puedes saber que son vehículos terrestres?, respondió Dercius. Aunque no pude ver rostro de Gokul, la ligera inflexión en su voz me sugirió que estaba sonriendo debajo de su casco. Uno de los conductores está pensando en la suspensión. El objetivo está en el centro del vehículo en medio. ¿Solo 3? Preguntó Hatena. Señor, ¿estamos seguros de que es el vehículo de mando? Lo estamos, respondí. Otros primarcas podrían haberse irritado al ser interrogados por un soldado de línea, pero no lo hice. Ser interrogado, examinar su razonamiento y concluir que estaba en lo cierto era razonable. Oponerme a las preguntas basándome en mi propia superioridad era rechazar la posibilidad de que alguna vez me pudiera equivocar. Y este es el pináculo peligroso sobre el que hay que equilibrarse. Del mismo modo que se debe fomentar las preguntas, hacer lo contrario modelar una legión en una masa homogénea, inflexible, que aprende memoria, cuyos guerreros miran permanentemente superiores en busca de inspiración, y por eso que tal fuerza podría ser efectivamente capitada por un golpe quirúrgico a su liderazgo, que era, casualmente y exactamente, lo que estábamos a punto de hacer.
podía escuchar los vehículos acercándose ahora. Qué lejos había llegado los sentidos de la abrumadura desde esa primera batalla en la Puerta del León, en la nieve. Pensé mientras me preparaba. Sostenía una pistola de plasma en una mano y una lanza de energía actualmente desactivada en la otra. Esta última no se entregaba regularmente a las legiones, pero me había gustado el tipo de arma desde que me hice pasar por custodio garudo en Terra, y había adaptado el diseño de las lanzas Fénix utilizadas por los hijos del emperador. Las otras legiones ya estaban adoptando sus propios métodos de guerra preferidos y guardando celosamente sus trucos y artilugios como pequeños reyes, estableciendo sus propias fronteras alrededor de sus pequeñas colinas propias. ¿Qué otra cosa se podría esperar de hermanos que habían sido gobernantes por derecho propio antes de que mi padre los encontrara? Fulgrim no sabía que teníamos estos diseños. No creo que él siquiera supiera que existíamos, más allá del entendimiento teórico de que había una 20ª legión en algún lugar, presumiblemente todavía en las entrañas del Palacio Imperial, y él no lo sabía, no le haría daño. Sin embargo, él no saber si le haría daño al Gran Señor Supremo, que actualmente se dirigía hacia nosotros, o más bien hacia un búnker de emergencia, viajando por una ruta directamente hacia donde ahora acechábamos, mientras que sobre nosotros el cielo se iluminaba cuando sus subordinados se atacaban entre sí. Esperábamos mientras que el sonido de los vehículos se acercaba, con sus potentes motores llevados al límite. No necesitaba dar órdenes, cada guerrero sabía lo que debía de hacer. Un motor bajó abruptamente de tono y potencia, seguido inmediatamente por otro. El vehículo que iba enfrente continuó a su máxima velocidad y pasó rugiendo a nuestro lado, elegante y oscuro, no de apariencia abiertamente militar, pero claramente bien blindado. El segundo vehículo terrestre en el que viajaba el Gran Señor Supremo apareció a la vista de unos momentos después. La velocidad estaba acelerando ahora que Gukul estaba manipulando el conductor, y los voltes de mi escuadra se prepararon para recibirlo. La ráfaga de proyectiles atravesó el metal protector y abrió agujeros en su flanco, pero su foco principal fue el compartimiento del conductor. El vehículo giró cuando los proyectiles lo encontraron y destrozaron el cuerpo, haciendo que perdiera el control del vehículo y colisionara de frente contra la esquina de un edificio al otro lado de la intersección. Gukul gruñó y se arrolló en el suelo, justo cuando el tercer vehículo, que había disminuido su velocidad para seguir el ritmo de aceleración inesperada del que lo precedía, doblaba la esquina y venía directamente hacia nosotros. Era un destacamento de seguridad, con la intención de vender sus propias vidas para darle tiempo al Señor Supremo para que pudiera escapar del vehículo, si es que todavía vivía, demostrando un coraje y entrenamiento admirables. Y ni siquiera el armamento de los Astartes podía vaporizar un vehículo de terrestre de ese tamaño, que, impulsado a otra velocidad, haría imposible evitar que nos embistiera en el breve tiempo que teníamos. En cambio, lo esquivamos. Eitan y Dercius fueron a la izquierda, e Hymnor a nuestra derecha, arrastrando el aparentemente aturdido Gukul con él. Tena y yo saltamos por encima sobre el vehículo en el techo del vehículo. No habíamos planeado esto, pero mi legión se aferró al principio general de que la ofensiva enemiga debía evitarse, no resistirse como una cuestión de orgullo. Aterricé en el suelo y escuché el chirrido de los neumáticos detrás de mí, cuando el vehículo terrestre se dio cuenta de que había fallado al intentar matarnos en su impulso por atropellarnos. Había firmado su propia sentencia de muerte. Eitan y Dercius se abalanzaron sobre el vehículo antes de que pudiera volverse a mover, eliminando rápidamente a los ocupantes delante de nosotros. El primer vehículo de la escolta se había dado cuenta de lo que había estado sucediendo detrás de él, y también había disminuido su velocidad. Tena sacó 2 granadas de fragmentación de su cinturón activándolas y las arrojó con un movimiento suave. Las granadas trazaron un arco en el aire, volando más lejos y con mayor precisión de lo que cualquier humano no aumentado podría haberlo hecho, y detonaron debajo del chasis del vehículo terrestre con la fuerza suficiente para volcarlo. Gukul, ¿estás bien? Pregunté sin girarme, mientras avanzaba hacia el vehículo objetivo. Perdóneme, señor, respondió Gukul, algo tembloroso. Nunca antes había estado en la mente de otra persona cuando es asesinada. La experiencia fue desagradable. Lo tendremos en consideración para un futuro.
dije. Escuché una ventana romperse cuando Dercius se abrió paso a puñetazos hacia el tercer vehículo, y posteriormente hubo una explosión cuando una de las esferas de veneno estalló en el interior. Las esferas de veneno eran nuevos desarrollos que habíamos diseñado, siendo una mejora de la granada de fragmentación estándar, que incorporaba elementos trazas de un cristal que había demostrado ser altamente tóxico para la mayoría de las formas de vida, y que habíamos descubierto en un planeta del norte galáctico. Uno o dos miembros del Mechanicus asignados a nosotros se habían mostrado reacios a incorporarlas, y habían sufrido desafortunados y completamente aceptables accidentes en el campo de batalla, brindando oportunidades de avance entre nuestras filas a individuos de mentes más abiertas. La pérdida fue una pena, pero mi legión todavía operaba en secreto. No podíamos permitirnos el resentimiento con el Mechanicus. Además, ellos tienen que trabajar para el avance del Imperio. Después de todo, vale la pena usar cualquier herramienta, siempre que el portador mantenga el enfoque y el control. Las puertas del vehículo accidentado frente a mí se abrieron, y de cada lado salieron tambaleándose los guardaespaldas. Eran dos soldados de élite, vestidos con la mejor armadura que el personal que esta sociedad podía producir, y con armas de energía distintivas. Pero ningún mortal podía pasar por el tipo de trauma que acaban de experimentar sin consecuencias. Apunté y disparé desintegrando la cabeza de uno con un voraz rayo de plasma, mientras que el otro disparaba con su arma contra mí. Pero yo ya estaba rodeando por debajo del rayo y esquivando su disparo. Luego me puse de pie frente a él y empujé mi lanza de energía contra su cuerpo, mientras atravesaba su armadura como si fuera hecha nada más que de seda, haciendo que se desplomara sobre la hoja. A continuación, lo arrojé a un lado y me volví hacia el vehículo. Una figura salió por otro lado, tropezando torpemente con el guardaespaldas sin cabeza que yacía allí. Era el Gran Señor Supremo. Los pictogramas del hombre eran comunes en la sociedad, y habíamos investigado bien a nuestros objetivos. Incluso el símbolo en la parte de atrás de su cabeza me dio su identidad antes de reconocerlo. Levanté mi lanza de energía y la arrojé como una jabalina. La lanza se clavó a través de sus omóplatos y atravesó su cuerpo, haciéndolo que se tambaleara y cayera al suelo. Su cuerpo se sacudió por los espasmos de dolor por un instante, y luego se desmayó por la conmoción. Ya no se volvería a despertar. Situación, exigí, mientras caminaba alrededor del vehículo terrestre para recuperar mi lanza. Levanté mi pistola de plasma y disparé contra el primer blindado, que estaba volcado sobre su techo. El tanque de combustible se prendió y estalló de una flor amarilla brillante de llamas y escombros. No había supervivientes. Un par de pequeñas piezas de metal golpearon mi armadura. Las ignoré. No hay heridos, señor, respondió Dercius. Revisé mi cronómetro. Habíamos cumplido con nuestro objetivo dentro de los parámetros de tiempo asignados del plan mayor. Nuestra extracción se produciría en 10 minutos medio kilómetro al sur. La transmisión de imágenes de mi casco se estaba grabando en una datatarjeta, y ahora transmití la imagen del Gran Señor Supremo boca abajo en la carretera, y murió obviamente muerto. A uno de mis operativos en el otro de la ciudad. Acabamos de tomar el control de uno de los principales centros de comunicaciones, y hasta el momento la ciudadanía en general no tenía ni idea de lo que estaba pasando, aislada como estaba de los canales militares. Era la hora de que eso cambiara. El miedo y la incomprensión ante este repentino conflicto habrían surgido rápido y bruscamente. Ahora obtenían una respuesta, y no sería una que les agradara. Las ondas comenzaron a transmitir de la misma consigna que habíamos insertado en los canales militares. Se anunciaría el populacho de todas las frecuencias, y con él vendría la imagen de su líder, asesinado en la calle. No solo quedaría clara la razón del aparente levantamiento, sino también del éxito que tuvo, y no habría ninguna razón para que aquellos que todavía albergaban tales creencias no se rebelaran confiando en que su causa estaba en ascenso. Incluso si no hubiera un apoyo significativo entre la población, los ciudadanos se volverían unos contra otros, con tanta virulencia como lo habían hecho sus militares, convencidos de que los responsables de esta atrocidad vivían entre ellos. Si mi legión hubiera tenido que conquistar este mundo, habríamos dejado que la perturbación aumentara aún más, y luego habríamos eliminado cualquier amenaza militar restante con un asalto relámpago desde múltiples direcciones.
Sin embargo, este mundo simplemente tendría que romperse en dos por un tiempo, antes de que llegaran los puños imperiales, para encauzarlo nuevamente. Estaba seguro de que lo encontraría, reforzaría la creencia de Rogaldor en la supremacía del imperio y sus costumbres. Eso debería de complacerlo. Señor, preguntó Ethan, nos alejamos a toda velocidad del escenario de nuestra emboscada. ¿Conseguiremos nuestras propias conquistas con el tiempo? ¿Te molesta ver a tus hermanos de otras legiones acumulando victorias y siendo aclamados como héroes? Respondí. Sí, señor, respondió Ethan con sinceridad. Incluso hemos adoptado sus colores a veces, en lugar de usar los nuestros. Podía entender el ansia de reconocimiento de Ethan, ya que era un miembro original de la Legión y una de las raras levas de Terra que aún no se habían desangrado por la interminable sed de los ejércitos de mis hermanos, aunque yo ya había expandido enormemente tanto nuestra esfera como nuestra naturaleza de reclutamiento desde aquellos primeros días. No tienen la misma comprensión de la manipulación genética que mi padre, pero sabía que la semilla genética que había recibido de mi legión era notablemente estable, por lo que habíamos podido reclutar a algunos candidatos de otras legiones, que otras legiones no podían haber encontrado adecuados. Sonreí dentro de mi casco. Paciencia, hijo mío. Conténtate con esos pensamientos. En primer lugar, algunas de sus victorias han sido facilitadas por nosotros, aunque ellos no lo saben. En segundo lugar, aunque pensaran que la 20ª está perdida y sin líder, de hecho tú ya conoces tu primarca, desde que ascendiste por primera vez a las filas de los Astartes. Y en tercer lugar, cuando llegue el momento de revelarnos a la galaxia en general, los eclipsaremos a todos. Esa perspectiva me entusiasmó y alarmó en igual medida. Tenía mi propia hambre de reconocimiento, que había tenido cuidado de mantener subordinado a las necesidades del imperio, pero salir de las sombras después de tanto tiempo no era algo que deseaba hacer a la ligera. ¡Señor! Esa voz no pertenecía a ninguno de mis compañeros. Provenía de la microbox en mi oído, y reconocía el que pertenecía a Armilius Dinat. Dinat había demostrado ser uno de mis comandantes más capaces, y lo había dejado en control del general de esta operación mientras yo ejecutaba un papel en primera línea, aunque en verdad debería haber muy poco que supervisar, dada la naturaleza autónoma de nuestras actividades. No se comunicaría conmigo desde la Alfa, mi nave de batalla, que debería estar oculta detrás de los escáneres enemigos, detrás de una de las más pequeñas de las dos lunas del planeta, a menos de que ese asunto fuera extremadamente urgente. Sí, respondí. No había necesidad de reprender a Dinat por esta violación del protocolo de la misión. ¿O debería ser apropiado hacerlo? Pensé. Acabamos de recibir una comunicación a través de la red. Puede que hayamos encontrado a tu hermano. Un escalofrío de emoción me recorrió. El emperador había encontrado a Horus. No había sido un discurso de eso. Sin embargo, mi red había sido fundamental para informarnos y guiarnos hacia alguno de mis otros hermanos que había encontrado en la Gran Cruzada. Tenía varios de mis agentes esparcidos por toda la galaxia, para los que habían llegado a Macrash, Inwit y Chemos. Por ejemplo, le resultó inmediatamente obvio que sus gobernantes debían ser creaciones de mi padre, así que yo, y hay que decirlo, Malcador, dimos un impulso en la dirección de los acontecimientos para que mis hermanos fueran descubiertos más temprano que tarde. Sin embargo, de todos mis hermanos había uno a quien esperaba encontrar más desesperadamente. Aunque había sentido una especie de parentesco cuando había visto a los que había encontrado hasta ahora, todos sin conocimiento, todavía no había descubierto a aquel cuya alma podía sentir que estaba unida a la mía. Parecía una idea extraña, pero sabía que con una certeza que superaba prácticamente todo lo demás, que en algún lugar de la galaxia existía un hermano con el que podía y compartía todo. Entendido, contesté. Retirar a todos los operativos y prepárense para partir. No dejaría que esto esperara. Los puños imperiales podían lidiar con este mundo de cualquier manera que lo encontraran. Ya les habíamos preparado el camino, incluso con mis cazacabezas. Gukul y yo llegamos al puente descrito en los parámetros de nuestra misión y nos dejamos caer sobre el borde del vehículo por el que pasaba debajo, sintonicé las emisiones locales y escuché un canto primitivo y bélico
que aparentemente había dañado tanto a la ciudad durante una generación anterior. ¡Sangre y cráneos! ¡Sangre y cráneos! Dor fue bienvenido a este sistema. Yo tenía lugares más importantes a los que estar. No le agrado a Rogaldorn. La verdad, tampoco le tengo mucho cariño. Es difícil agradar a tu hermano cuando es tan pomposo, y sin embargo, se considera un humilde sirviente. Su armadura está hecha de la misma sustancia que la de nuestro padre, y se le ha dado el mando de las defensas del Palacio Imperial. A nadie le gustan los fanfarrones, pero cuando vas vestido para la guerra de una manera que recuerda al maestro de la humanidad, le correspondería reconocerlo. La humildad agresiva en tales circunstancias parece casi su propia forma de arrogancia. Además, nunca miente. No confío en alguien que solo diga la verdad. Solo trabajamos juntos abiertamente una vez, en la campaña contra el príncipe Eucumenio. Después de la intervención de mi legión, se aceleró rápidamente la redención del mundo, hacia el acatamiento, al dirigir los asesinatos de casi toda su clase dominante en una noche. Rogal me reprendió, no solo por ayudarlo, sino por hacerlo mal, en su opinión. Afirmó que los esfuerzos de mi legión habían sido efectivos, pero no de la manera óptima, según su propio criterio. Y en eso tenía razón, y está equivocado a la vez. Era cierto que podría haber ordenado mis fuerzas de otra manera. Podría haber esperado hasta que la situación se volviera aún menos estable para los defensores, y podría haber evitado el asesinato de la sangre del gobernante y permitir un eventual acatamiento menos rebelde. El hecho de que yo no y Rogal lo reconociera nos dijo algo. En primer lugar, nos dice que Rogaldor cree que mi legión debía funcionar según sus instrucciones de los puños imperiales y que mis métodos debían estar subordinados a los suyos. Para una legión y un primarca tan absortos en su devoción por el emperador y el imperio por encima de todo, esta es una interesante aproximación de la supuesta humildad y arrogancia que no reconocía. Él y yo somos hermanos después de todo, y supuestamente iguales. Me pregunto si Rogal habría hecho las mismas demandas si Horus se hubiera unido a él en el campo, o si dado que mi legión y yo fuimos percibidos como recién llegados a la Gran Cruzada, él veía que tenía superioridad por medio de la antigüedad. En segundo lugar, nos dice que Rogal era consciente del potencial para forzar el acatamiento, por medio de una intervención no militar, así como de sus propios éxitos en el campo, pero no había hecho ningún esfuerzo por lograrlo por sí mismo. Siempre ve el combate abierto como el único y verdadero método. En tercer lugar, nos dice que si deseas saber si tu hermano sabe cómo piensas, debes darle una oportunidad de criticar tu conducta y ver en qué aspectos se enfoca. De hecho, podría identificar fallas verdaderas que deberían corregirse, pero en ese caso, seguro que resaltaría sus propios puntos ciegos y débiles, tanto a través de lo que no dice como de lo que hace. ¿Por qué debería saber esto? Rogal ha hecho suyo el mundo trono de mi padre, de una manera que ningún otro primarca lo ha hecho. Ha supervisado sus defensas y las ha adaptado a sus propios deseos. Es el pretoriano de Terra. Si mi padre cayera por alguna razón, ¿a quién más buscaría el imperio para el liderazgo inmediatamente después de tal tragedia que al leal y devoto hijo que se encuentra en el palacio imperial, detrás de las defensas que ha construido vistiendo una armadura, es decir, después de todo, ¿recuerda tanto a nuestro padre? No confío en Rogaldor, y los legionarios que ahora duermen en estasis bajo los desechos tóxicos de Gobi son una prueba de que no he estado inactivo. Ok chicos, ese fue el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima ocasión con una nueva narración. Recuerden dar like, suscribirse y comentar si gustan. Muchas gracias.